Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la Santísima Trinidad. Bueno, muchos hermanos no creen en la Santísima Trinidad, principalmente los unicitarios que niegan pues las tres divinas personas. En verdad, la Santa Trinidad o la palabra Trinidad en la Biblia no está, pues, literalmente como quien quisiera ver la palabra Trinidad, pero sí está la doctrina y esto es lo que la Iglesia enseña acerca, pues, de lo que son las tres divinas personas. Entonces, nos vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que es el tema y es pues la doctrina de la Trinidad, que realmente si no está la palabra literal, la doctrina está incrustada en las escrituras desde lo que es el Génesis, el primer libro del canon bíblico de la Biblia, hasta lo que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Está arraigado en el tejido mismo de la escritura. La Trinidad impulsa la historia redentora y el estudio de estas historias nos da una imagen más completo de cómo Dios es pues trino, cumple nuestra esperanza. Así que el Dios es realmente pues un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. No son tres dioses, sino que es un solo Dios. Por eso nosotros los católicos en el credo decimos, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No hay dos dioses, no hay tres dioses, sino que es un solo Dios. Entonces vamos a ver cómo la Trinidad en el Antiguo Testamento, cómo pues ya está la Trinidad en el Antiguo Testamento y esto comienza desde el principio en Génesis. Tenemos a Dios haciendo el mundo, al Espíritu sobre el agua y a Dios hablando para crear. En esto podemos observar a Dios Padre y también a su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios dice se movía sobre las aguas. Así como también al Hijo como el verbo que Dios pues habla, como dice el Salmo 33:6, y también el Evangelio de San Juan que nos habla en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Como pues dice desde el principio, el verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, nos dice pues en otras, vamos a encontrar que es la palabra, que es el logos de Dios encarnado, el logos hecho pues carne, pero dice todas las cosas fueron hechas por él. Y San Juan nos empieza diciendo que Jesucristo ya existía desde el principio y que todas las cosas fueron creadas por él. Bueno, ahora vemos de nuevo la pluralidad de la deidad en la creación cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Si Dios fuera uno solo, o pues no existiera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Dios Trino dijera pues ahora hago al hombre en singular, pero está hablando en plural, o sea, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, nótese solo la pluralidad, sino también el paralelismo. Dios hizo al hombre, varón y hembra los crió, dice Génesis capítulo 1, versículo 27. La pluralidad de la divinidad se convierte en la base de la pluralidad dentro de la humanidad, tanto masculina como femenina. De hecho, esto se confirma en Génesis 11. La próxima vez que Dios dice hagamos es en la Torre de Babel, donde se confunde el lenguaje. El Dios Trino está asociado y es la base para las relaciones y la comunicación y todo lo que sucede en ella. Todos recordarán este pasaje bíblico de la Torre de Babel cuando pues los hombres quieren construir una torre que llega hasta el cielo. Entonces Dios dice bajemos y confundamos la lengua, o sea, para que esto ya no se puedan entender y desistan de hacer lo que pretendían. Entonces ahí vemos otra vez la pluralidad, o sea, dice bajemos, o sea, es de bajar. Entonces, si él quisiera haber bajado solo, pues hubiese dicho voy a bajar, pero él dice bajemos y confundamos las lenguas.
Entonces es confusión, es por eso se llama Babel, que significa pues confusión. Bueno, más tarde en Génesis Dios entrega mensajes a Agar y Abraham a través del ángel del Señor. Llegamos a entender esta figura como Dios porque Él habla como Dios en cada una de estas situaciones. Génesis capítulo 16, versículo 18. Al mismo tiempo, sin embargo, Él es distinto de Dios, el Padre, porque Él es enviado por Dios para hablar. Esta tensión de ser distinto de Dios, pero Dios es parte del fundamento de la Trinidad. La Trinidad está implicada en la formación del pueblo de Dios. La Trinidad no solo está involucrada en el Génesis, sino también en el Éxodo y los vagabundeos por el desierto. Éxodo 14 registra cómo Dios mira desde el cielo a través del ángel del Señor en la columna de la nube. Esto usted lo ve en Éxodo capítulo 14, versículo 24. Sin embargo, ese ángel ya está identificado como Dios mismo. Éxodo 13, 21. Aquí nos lo confirma esta cita bíblica. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo puede Dios mirar a través de Dios? O sea, a través del mismo. La Trinidad explica esto. El Dios Trino está involucrado en la liberación de Éxodo. De la misma manera, el numeral 11, Dios en el cielo derrama su espíritu sobre los líderes de Israel. Al mismo tiempo, la columna de nubes sigue guiándose a través del desierto. Dios, el Padre, en el cielo derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo, mientras que el Hijo está justo delante de ellos en la columna de nube. Esa es la Trinidad. La Trinidad también está involucrada en los vagabundeos por el desierto. Una lógica similar ocurre en la conquista que nosotros vemos en el libro de Josué capítulo 5 versículo 14 e incluso en el periodo de los reyes de Israel, que usted lo puede leer en el segundo libro de Samuel capítulo 24 versículos 15 al 17. La Trinidad en efecto impulsa el plan de Dios para que avance. La Trinidad no solo impulsa la historia de Israel, sino también la profecía. El libro de Isaías ilustra esto. Isaías declara: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías capítulo 6, versículo 1. Más tarde Isaías usa el mismo lenguaje para indicar que aquel que vio en el trono es finalmente el siervo sufriente. Isaías 52, 13. Consistentemente, el siervo sufriente es Dios mismo. Sin embargo, en el contexto de Isaías 53, Dios castiga a este siervo que es Dios. ¿Cómo puede entonces Dios estar hiriendo a Dios? Esto es lo que a veces pues es difícil que entender. No puede pues a menos que tenga la Trinidad. La Trinidad conduce a la expiación. Pero también hay otra cita bíblica que está en el Génesis capítulo 18, cuando la Trinidad visita a nuestro padre Abraham. Entonces nos habla el Génesis. Vamos a buscar en el Génesis. Esta es la Biblia Navarra. Vamos a ver qué nos dice Génesis 18. Únicamente vamos a leer los primeros dos versículos, o tal vez el primer versículo de Génesis 18, que nos habla acerca de la visita de la Trinidad a nuestro padre Abraham. Entonces nos dice Génesis 18 así. Dice: el Señor se manifestó a Abraham junto a la encina de Mamre, cuando estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Abraham alzó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra diciendo: mi señor, se ha hallado gracia a tus ojos, no pases sin detenerte junto a tu siervo. Haré que traigan un poco de agua para que lavéis los pies y descanses bajo el árbol. Entonces, como vemos, son 3 personas las que visitan a Abraham, pero luego él ve uno. Entonces aquí vemos la manifestación siempre en lo que es pues el Antiguo Testamento de lo que es la Santa Trinidad visitando a nuestro padre Abraham. Ahora nos vamos a ir ya a lo que es el Nuevo Testamento para ver cómo la doctrina pues también nos habla de la Trinidad. Y aquí es más específico porque lo vamos a ver
pues más una pues expresión más pura de lo que es la Trinidad. Lo vemos en el bautismo de Jesucristo, cuando pues él baja sobre él el Espíritu Santo y el Padre pues hablando dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchanle. Entonces el Padre diciendo que este es su Hijo, el que se está bautizando, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y pues lógicamente el Hijo bautizándose. Esta es la manifestación pura de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces vamos a entrar más de lleno a la Trinidad en el Nuevo Testamento. Esto nos mueve al Nuevo Testamento y sin duda la Trinidad mantiene unidos los eventos y la teología de este testamento. En los Evangelios Jesús agrada al Padre, dice Juan capítulo 4 versículo 34, al ser impulsado por el Espíritu, Mateo 4:1. Dios Padre y el Espíritu dan un testimonio único del Hijo. Mateo capítulo 3, versículo 16-17. Hechos 2:4. La vida de Cristo se desmorona sin la Trinidad. El Dios Trino también dirige la misión de la Iglesia. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo la Iglesia recibe al Espíritu en Hechos 2, versículos 2 y 4, para proclamar al Hijo. Hechos capítulo 2, versículo 22, que está sentado a la diestra del Padre. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 36. El mismo testimonio y misión de la Iglesia exige la Trinidad misma. Por esta razón, la Trinidad fundamenta las doctrinas de la Iglesia, fundamenta la expiación, como ya se ha mencionado, en base de nuestra conversión y regeneración cuando el Espíritu transforma nuestros corazones. Tito, capítulo 3, versículo 5. Esta es la carta que San Pablo envía pues a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Usted va a leer esto. Causando que confiemos en Cristo, como dice Hechos 16:31, y nos volvamos a Dios Padre. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Esto fundamenta nuestra santificación al ser hechos más como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Por la obra interna del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Para la gloria de Dios Padre. Efesios capítulo 1, versículo 14. Esto fundamenta nuestra doctrina de oración porque oramos a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9. Este puramente es el Padre Nuestro. Por medio del Hijo, Juan capítulo 14, versículo 14. Mientras el Espíritu intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26. La base de nuestra adoración es que sabemos que hay un solo Dios. Esto lo dije desde el principio. Creemos que hay un solo Dios, pero que está hay tres personas distintas, tres divinas personas que conforman el Dios verdadero, un solo Dios verdadero. De esto que no quede duda. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 6, Deuteronomio 6:4 nos confirma que hay un solo Dios. Y sin embargo damos gloria a Dios Padre. Efesios capítulo 1, versículo 14. Honramos al Hijo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y nos sometemos al Espíritu Santo que habla la palabra misma de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. La vida y las creencias cristianas están extricablemente ligadas a lo que es la Santísima Trinidad. La divinidad trina también se revela en la escatología. Sin Trinidad no se puede tener el día del Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, ese juicio viene cuando el Espíritu Santo, el refrenador, es removido y Dios el Padre envía una influencia engañosa para que no crean al Hijo. De la misma manera, la misma escena del cielo en la corte que inaugura el fin de la historia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Muestra cómo el Padre honra al Hijo como el Rey, cuyo ministerio es ungido por el Espíritu. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. También Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 al 8. Al final, el Dios Trino gobernará los cielos y la tierra nueva y recibirá adoración. Así nos dice Apocalipsis capítulo 23, versículo 3. Todo esto demuestra que somos miembros, son todos iguales y por tanto uno solo, porque hay un solo Dios. Como ya dije pues en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, al mismo tiempo son personas distintas. El fin de la historia
revela toda la gloria de la divinidad Trinidad. La Trinidad es tan importante al final como lo era también al principio. Por lo tanto, esta doctrina está arraigada en la historia de la Biblia desde el primer libro, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, como ya dije. Toda narración ha sido construida por Dios para reflejar la Trinidad y sin ella se desmorona. Después de todo, si Dios es una persona, entonces Cristo no puede honrar a su Padre en los evangelios, porque ambos no pueden ser al mismo tiempo. Si Dios es una persona, entonces el Padre no puede honrar al Hijo, facultado por el Espíritu en el Apocalipsis. Además, si el Hijo no es Dios, tal acto en el Apocalipsis sería una blasfemia. Además, sin la Trinidad, la cruz no funciona. ¿A quién satisface Cristo en su muerte si solo hay una persona en la Trinidad? Quien recibe su obra expiatoria, pues es Dios Padre. Aún más, si Cristo no es Dios, ¿cómo satisface su muerte la ira de Dios y nos da la justicia de Dios? Como nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, capítulo 21. La Trinidad mantiene unidos el plan y las verdades de Dios. Ahora bien, la Trinidad como fundamento para la relación y la comunicación es aún más fundamental que esto. Como hemos visto, sin la Trinidad no tenemos motivos para comunicarnos. Si Dios es una sola persona, ¿con quién hablaría? ¿Dónde tendría él la idea de relación y comunicación? Sin la Trinidad no tendríamos cristianismo, porque Dios nunca se revelaría. De hecho, sin la Trinidad no existiéramos. ¿Por qué Dios no crió primeramente? Para empezar, no hay base para otra persona. Sin embargo, la comunicación existe porque la divinidad tiene una comunicación perfecta. Múltiples personas que dicen una cosa porque son una, mientras cada persona de la divinidad trabaja en nuestras vidas en el nuevo pacto. Nos comunicamos entonces con Dios en su perfecta comunicación de sí mismo. Tenemos la más profunda comunión con Él. Así nos dice primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esa es la belleza de la participación de la Trinidad en el plan de Dios y nuestras vidas. Entonces, lo que realmente necesitamos entender es que con esto podemos entender lo siguiente acerca de la Trinidad. La Trinidad es seria. El cristianismo no se apoya o cae en esta doctrina y necesitamos considerarla con seriedad. La Trinidad es sensible. La Trinidad no es solo algo que tiene sentido, sino que tiene sentido de todo. Sin la Trinidad, el plan de Dios, las doctrinas teológicas y los aspectos de nuestra vida se desmoronan, o sea, se terminan, se caen a pedazos. La Trinidad es sublime. La doctrina de la Trinidad nos permite estar en comunión con Dios más profundamente. Es un privilegio estar atrapados en la vida de la divinidad de la manera más íntima. Es nada menos que sublime. Esto lo debemos de entender. Entonces, como ya dije, la manifestación pura de la Santísima Trinidad, de las tres divinas personas, es en el bautismo de Jesucristo, que usted lo puede ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. San Marcos, perdón. Vamos a ver si podemos leer San Marcos para poder entender más acerca de lo que es la Santa Trinidad y cómo se da esta manifestación en lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tengo ya San Marcos, perdón. San Marcos en el capítulo 1. Y entonces se da lo que es el bautismo de Jesús. Dice, capítulo 1, versículos 9. Dice, sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos que decía, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Entonces aquí vemos la manifestación pura de la Santísima Trinidad en el bautismo de Jesucristo. El Padre confirmando que el que está bautizándose es su Hijo amado Jesucristo, el Espíritu Santo descendiendo sobre paloma. Así que
Esto es lo que debemos de entender acerca de la Trinidad, porque pues Jesucristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es de que Jesucristo antes de morir está entregando a Dios su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si no existiera, si Jesucristo fuera el mismo Dios, ¿a quién entonces le estaría entregando su espíritu? ¿A quién le estaría pues encargando su espíritu? Pues lógicamente se lo está entregando a su Padre Dios eterno, Yahvé. Entonces, esto es lo que hemos de entender real de lo que es pues la Santa Trinidad. Y Jesucristo también da un mandato para bautizar a todas las personas en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y pues por todo el mundo y haces mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo manda a bautizar en lo que es la Santa Trinidad. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Compártanlo para llegar a más personas y así poder evangelizar. Suscríbanse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y juntos pues defendamos la fe de la iglesia. Juntos pues evangelicemos. Juntos pues aprendemos. Todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes. Ustedes aprenden de mí. Y pues también ayudamos a enseñar a muchas personas, al que no sabe. Así que ayúdenme a evangelizar, compartan este video en las redes y pues que el Señor los bendiga a todos los que van a ver este video y también a sus respectivas familias. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.